Hola, encantada de estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Patricia Schroeder, soy profesora internacional de la Universidad de Piura. Estoy dando clases, soy profesora en la maestría de gestión de comunicación estratégica en las organizaciones y estoy dando en este momento un curso sobre comunicación interna. Y quisiera compartir con ustedes algunos conceptos sobre comunicación interna y hacia dónde va la comunicación interna hoy en las organizaciones, que se posiciona en un lugar de mucho más relevancia a nivel de toma de decisiones. Les cuento que yo hice una maestría también en comunicación, similar a esta, en el 2002-2003, hasta la fecha he estado trabajando en comunicación interna, comunicación de crisis, comunicación estratégica. Ahora estoy terminando mi doctorado y estoy investigando sobre la comunicación interna en organizaciones complejas. Y he tomado como campo de estudio el tercer nivel de atención en las instituciones de salud. Comunicación interna es todo el intercambio de mensajes verbales y no verbales, intencionales y no intencionales en una organización. Entonces, abarca todas las relaciones y las conversaciones que tenemos en las empresas. Y la comunicación no es solo la narrativa, los mensajes, lo que desarrollamos y los textos que escribimos, sino que es todo el relacionamiento de las personas en una organización. Entonces, creo que el gran desafío que tiene la comunicación interna es de generar con todos los públicos, con el público interno y con los otros públicos y los stakeholders de cualquier organización, relaciones y vínculos de valor, positivos, que agreguen valor. Las organizaciones hoy tienen un estado de crisis. Algunos dicen que viven en un estado de crisis permanente porque las crisis son muy frecuentes. Hay un autor, Luciano Elizalde, que habla de el disenso y dice que tenemos que manejar permanentemente una situación de disenso y explica una curva de disenso donde podemos tener una situación de desacuerdo, de conflicto, hasta una situación de escándalo y de crisis propiamente dicho, ¿no? Entonces, en esos niveles de desacuerdo y de no acuerdo, de disenso, crisis, escándalo, como te decía que son distintas categorías, en esas situaciones que son muy frecuentes, mucho más frecuentes, hoy que hace 10 años, que hace 15 años, yo trabajo en comunicación de crisis hace 20 años, y antes trabajábamos en la prevención de crisis pensando que algún día nos podía tocar o no una crisis, ¿no? Hoy trabajamos más en situaciones de disenso que se pueden transformar en una crisis. Entonces hay que monitorear permanentemente esas situaciones de no acuerdo, de desacuerdo, de conflicto, conflictividad, de posiciones encontradas que pueden devenir en una crisis. Entonces también hay una situación bien importante, que es que el desarrollo de los medios de comunicación y esta interacción que hay entre los medios sociales y los medios tradicionales hace que toda la información se viralice y se haga pública de una manera mucho más rápida. Entonces, ¿cuál es el rol de la comunicación interna en ese contexto de crisis? Es fundamental, porque lo que tenemos que trabajar cada vez más en un mundo de comunicación en general mucho más complejo, lo que tenemos que trabajar es en formar a todos los colaboradores en su responsabilidad de comunicación y en su responsabilidad de generar esos vínculos de valor y de valor agregado en una corporación. Entonces, el trabajo de lo que antes llamábamos prevención de crisis, hoy es un trabajo constante, permanente, de formación de líderes de comunicación internos. Y creo que la persona a cargo de la comunicación interna no es la persona que da los mensajes, sino que es la persona responsable de generar esas buenas conversaciones, de ayudar a que en la organización interactúen los que tienen que interactuar, que se generen las conversaciones que se tienen que generar, y detectar esos líderes positivos de comunicación que son los que ayudan de manera permanente a generar una comunicación interna eficaz, alineada a los objetivos del negocio y también que hace crecer en reputación, ¿no? Y ese es el otro punto interesante
la crisis está vinculada directamente a una pérdida reputacional. Las crisis reputacionales impactan duramente en la reputación, eso que cuesta tanto conseguir, y ahí la comunicación interna logra en el largo plazo construir esa reputación, y si hay una reputación sana, una reputación fuerte, una reputación que se construye genuinamente en la identidad de la organización, cuando llega una situación de crisis, los públicos, los stakeholders, te perdonan un poco más los errores, ¿no? Como pasa en las relaciones humanas. Si yo tengo a alguien que me quiere, que me aprecia, que me valora porque conoce todos mis lados positivos, el día que comete un error, me perdona ese error. Pero si las personas no conocen toda esa faceta positiva, si no mostramos a la organización en todos sus valores, en lo que es la cultura organizacional, la crisis realmente puede echar por tierra mucho trabajo de construcción de reputación. Hay un modelo que tiene un nombre particular y tal vez es un poco técnico. Hay un modelo que utiliza un autor que se llama Luciano Elizalde, que bueno, es ese que plantea, que yo les mencionaba al principio, que plantea la gestión del disenso. Él lo que propone es que en las organizaciones haya lo que se llama una célula de crisis. Este es el término un poquito más técnico, ¿no? Una célula de crisis que son determinadas personas que ayudan a conectar los aspectos operativos con los responsables de comunicación. Entonces, porque uno de los grandes desafíos que tenemos al gestionar la comunicación interna y la comunicación de crisis es que te tenés que enterar que tenés una crisis o que tenés una posible crisis antes de que ocurra. Tenés que poder ver las llamas del fuego a una cuadra, a 100 metros, y no en la puerta de tu oficina, ¿no? Hay que poder extinguir el fuego cuando está lejos y no cuando lo tenés en la puerta. Entonces, la propuesta es formar personas dentro de la organización que están en niveles operativos, que están por ejemplo, que están en los temas legales, pero sobre todo conectando el nivel operativo, gerencial, el primer nivel de toma de decisiones, con los responsables de comunicación. Entonces hay una célula de crisis que está integrada por un número importante de personas que monitorea permanentemente aquellos issues, aquellos temas que pueden devenir en una crisis, los temas que son conflictivos, los temas que son donde hay discrepancia, los temas que hay en la opinión pública que pueden ingresar a la organización y generar un desacuerdo importante. Entonces, hay una célula de crisis que alerta de las posibles crisis y el comité de crisis es el que toma las decisiones, ¿no? Pero la propuesta es, llámese célula de crisis o el nombre que le quieran dar, lo importante es que haya un grupo de profesionales que monitoreen la situación y que puedan conectar el nivel operativo con el nivel comunicacional, ¿no? Porque en general los departamentos de comunicación están muy absorbidos por el trabajo, porque salga muy bien el folleto, por mantener la intranet de una manera muy prolija, por actualizar la página web, por mantener las redes sociales. Estamos como enfrascados desarrollando la comunicación y nos pasa un poco por arriba lo que son lo noticioso de la organización, ¿no? Lo que está ocurriendo que puede devenir en una crisis. Entonces esto en organizaciones grandes, complejas, por ejemplo, imagínate una empresa que suministra agua potable a todo el país. Imagínate lo importante que es encontrar en todo el territorio nacional, encontrar y capacitar esas personas que están en la operativa y que pueden alertar de un problema que puede venir, por ejemplo, en un corte de agua que no se soluciona rápidamente. Yo creo que no conozco tanto la realidad peruana de Lima, pero en un contexto, pero me parece que tenemos los mismos patrones. Yo creo que las instituciones públicas tienen una mayor burocracia, tienen personas que hace mucho tiempo que están en una institución, donde es difícil cambiar los protocolos, los procedimientos, cambiar... está como muy instalado, si siempre lo hicimos así, ¿por qué lo vamos a hacer distinto? Entonces, una gestión de crisis en una institución pública puede ser una gestión más compleja que en una institución privada. En las instituciones privadas, como también
tenemos la necesidad de generar valor y de generar valor tangible e intangible, bueno, la agilidad y los procedimientos son más exigentes, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil cambiar determinadas situaciones y sobre todo cambiar las culturas de las organizaciones en el sector público respecto al sector privado. De todas formas, las instituciones sanitarias, hoy la salud se está moviendo con pasos muy importantes a nivel de lo que son los avances tecnológicos y están exigidos a cambiar y a gestionar de una manera más eficiente las gestiones de salud, las instituciones de salud. Lo que sucede también es que en las instituciones sanitarias tenemos muchos profesionales que no conocen y que dirigen las organizaciones y no tienen ninguna formación en comunicación, ¿no? Los médicos generalmente no tienen formación en comunicación y todo lo que hace un médico está impregnado de comunicación. Tú pensás en lo que es la comunicación médico-paciente, en lo que son los procedimientos para ordenar estudios clínicos a un paciente, lo que es la consulta, todo lo que es la función de escucha del médico. Si hablamos que en las empresas la función de escucha es importantísimo para generar buena comunicación interna, vos imaginate lo que es para un profesional como el médico poder escuchar con los 5 sentidos, ¿no? Y esto, hay una tirantez en estas organizaciones porque el sistema los obliga a atender un paciente en 10 minutos y ellos saben que necesitan más tiempo para atender un paciente. Esto justamente en las clases que teníamos en la maestría estábamos hablando justamente de las dificultades que tiene el sector salud, que son específicas y mucho más complejas. Esto es un encuentro que tendremos en la Universidad de Piura el viernes a primera hora de la mañana, donde vamos a hablar de la comunicación interna y de cuál es el rol de la comunicación interna en una situación de crisis. En esto que tiene que ver cómo podemos trabajar para aportar y generar valor en una crisis donde desde la comunicación tenemos que hacer 2 cosas fundamentalmente. La primera es tratar de mitigar el daño que se ha hecho. Y a veces alguien me dice, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de una crisis muy grave, si hay gente que se murió, si hay un avión que se cayó, murieron pasajeros, hay gente herida, ¿la comunicación puede aliviar? Sí, puede aliviar. Si yo sé qué pasó, si primero hay un reconocimiento, un pedido de disculpas, y si alguien me explica a mí qué pasó, por qué pasó, hay un alivio en los familiares y en el entorno de las víctimas, ¿no? Entonces, primero, un alivio para las víctimas y para su entorno, y segundo, un trabajo de empezar a recuperar la confianza. De eso se trata la comunicación en situación de crisis, trabajar en esos 2 niveles. Están todos invitados el viernes a las 7:45 en la sede de Lima de la Universidad de Piura. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. Yo estoy muy activa en LinkedIn, en Twitter. En LinkedIn comparto artículos e información que me parece de interés para los profesionales que trabajamos en comunicación estratégica. También los invito a entrar al portal, a la página web de la Universidad de Piura. Busquen allí la Facultad de Comunicación, la maestría en gestión de comunicación estratégica en las organizaciones y todos los eventos que se organizan desde esa facultad para los profesionales que estamos interesados en llevar la comunicación al primer nivel de toma de decisiones.